de plana o algo así. Manuel, abre el documento de evaluación, Ah, ya está ahí. pero ábrelo, Es ábrelo. que no tengo acceso al PC, estoy del compu, o sea, Ah, del teléfono, vale, ya. por eso. Ahí, pero ahí cuando pueda lo voy a ver. No, déjame buscarlo acá para no equivocarme tampoco. Aquí lo tengo. Pauta de trabajo de Son apego. 4.000, o sea, 4.000 Sí, palabras, si no me equivoco. muchas gracias. Sí, extensión del informe, 4.000 palabras máximo sin contar la referencia. Ah, ok. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Gracias, gracias. Gracias a la compañera que me prestó la manito mientras abría el... Otra pregunta sobre apego. Por ejemplo, la compañera que preguntó si iba a hacer clases de apego. ¿Qué te gustaría saber sobre el apego? En verdad es que, por ejemplo, yo en esta semana no he tenido mucho tiempo, aunque hemos estado en paro, igual he estado haciendo mil cosas. Entonces, en mi caso personal, por ejemplo, no he podido ver todas las cápsulas, incluso pude ver solo una cápsula y como hasta la mitad. Entonces, por eso yo pensé como que quizás ahora, no sé, iba a ser quizás un mini resumen como de las cápsulas, como porque, no sé, quizás también parte de mis compañeros y compañeras quizás tampoco han visto las cápsulas y quizás como por algo, quizás no pueden hacer como ciertas preguntas. Pero, no sé, estoy especulando obviamente. Sí, porque de hecho hay hartos estudiantes que durante el paro de todas formas se conectaron y fueron haciendo preguntas, me mandaron al mail, lo que a mí me da a entender que las cápsulas estaban siendo vistas. Ignacia, yo no puedo, o sea, puedo hacerlo, pero nos quedan muy poquitas semanas, ¿ya? Entonces la idea de las cápsulas es que ustedes las revisen. ¿M? Y si no puedo, no ha podido, revísela esta semanita. No son tan largas, ¿ya? De hecho, por ahí alguien se anduvo quejando que no eran tan largas las cápsulas. Bueno, la última fue bastante larga porque fue más o menos una clase que se pudieron conectar más estudiantes y por indicación de la escuela, si había más estudiantes conectados, yo tenía que hacer la clase. Entonces, todo eso está en internet. Todo eso está. ¿Mm? Eh, ¿Hay algún tipo de pregunta, por ejemplo, no sé, de los tipos de apego? Yo sé que algunos de ustedes ya empezaron a trabajar en la evaluación. Vamos, Jocelyn, ¿qué duda tiene? ¿Ya? ¿Cuál es tu duda de la cápsula del día 21 de julio? Y de hecho, yo la última cápsula que les subí ya terminé apego. De hecho, empecé con anamnesis. Hoy día les quería pasar el genograma. ¿Qué cosita no entendió del final, Jocelyn? Ignacia. No, es que por eso, profe, más que nada le insisto como que en el fondo obviamente están las cápsulas, pero esas clases, esas como contenidos no pueden quedar solo dentro de las cápsulas y no se pueden dar como por pasados, como por decirlo así, sino que se tienen que volver a hablar en estas clases y se tiene que volver a introducir ese material. Entonces, por eso como que quizás soy un poco insistente en ese sentido porque creo que eso fue lo que se acordó en la negociación, entonces eso tiene que ocurrir, tiene que volver a dictarse esa materia ahora en clases. Quizás no tan a profundidad como lo tienen las cápsulas, pero eso, como por ejemplo, si me está diciendo que ahora las cápsulas ya estaban en anamnesis, ahora, hoy día no, según mi entender, no puede como empezar con anamnesis si en las clases no hemos visto apego, tipos de apego. Es que ahí es complejo, pues, Ignacia, porque entonces, ¿cuál es el sentido de haber hecho esas cápsulas? ¿Cachai? Es También era que como la gracia de las cápsulas era que al menos ustedes pudieran verlas. Y claro, entiendo que no es lo mismo que una clase, pero para mí, trata de comprenderme también, Ignacia, como
para mí ya fue muy difícil armar cápsulas, como sin saber si ustedes están aprendiendo o no, y ahora si me solicitas que yo te haga una clase tipo resumen de apego, es que la puedo hacer. Y de hecho nos podemos dedicar toda la hora a eso, no tengo problema, pero eso va a ir muy en detrimento de... A mí eso, para serte súper honesta, Ignacia, a mí lo que me preocupa es que ya les voy a pasar mucho menos de la materia que ya teníamos estipulada para el semestre. Entonces, es complejo, porque la idea era que ustedes revisaran las cápsulas, por eso nos indicaron a los profesores que la hiciéramos. ¿Sí? Sí, Entonces, si quiere, yo puedo hacer un resumen, pero también me parece un poquito complejo porque va a haber mucha materia que se va a perder. ¿Mm? no, sí la Y lo entiendo hacemos- perfectamente y obviamente Dale. entiendo que para usted puede haber sido complicado como grabar cápsula a la nada, pero la idea es que uno, por ejemplo, como estudiante, esas materias no las tengo que ver fuera de clase, sino que uno las tiene que ver dentro de la clase y obviamente es súper entendible que uno tiene que ver esas cápsulas como si es que uno tiene el tiempo, pero lo que se acordó y lo que se dijo, e incluso fue lo que más se recalcó, es que toda la materia que estuviera en las cápsulas se iba a tener que volver a pasar sí o sí dentro de las clases. Yo lo que Entonces, más era algo integrativo. Era algo integrativo porque, insisto, yo no puedo pasar, para mí sería mucho pasar todo lo que es apego en una hora, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, claro, por último, tú me dices, profesora, veamos tipos de apego, vale, yo puedo pasar tipos de apego, pero si me dices que pases todo el apego de forma comprimida en una hora, no sé responder. ¿Cachai? no, claro, por eso le digo que ahí hay un micrófono prendido. Sí, chiquillo, hay alguien que... Muchas gracias. Que en el fondo quizás se podría hacer ahora como un resumen muy pequeño, solo de los tipos de apego, como yo creo, para poder iniciar y no que esas materias se los queden dentro de las cápsulas. Vale, estoy de acuerdo que podemos revisar tipos de apego, a propósito de qué es lo que les pido, pero Aparte, por favor, claro, también va Ignacia, dentro del trabajo. sí. Dale, sí, podemos revisar ahora tipos de apego. Pero de todas formas, yo les pido que vean las cápsulas. Sí, fue parte de lo que se nos solicitó a los profesores. ¿Ya? Entonces, como veamos tipos de apego ahora, no tengo ningún problema. Ya, y ahí ustedes me pueden hacer todas las preguntas que tengan, también como vinculado a los personajes. Pero eso, ya es como, en eso tengo que ser como bien enfática, no puedo hacer como un resumen de toda la materia, el apego es gigante, es tremendo tema, hay un montón de teorías que están vinculadas al apego, eso aparece un poquito en las cápsulas. Así que lo invito también a que puedan ponerse al día con las cápsulas, ¿m? Y que si tienen dudas me las vayan haciendo al mail y podemos ocupar el espacio quizás la primera hora de las clases para poder responder esas dudas. ¿M? Profe, Dígame. es que tengo un problema con su última cápsula porque no me deja abrirla, no sé por qué. ¿Puedo ¿Existe creer? la posibilidad de que la suba a YouTube? ¿Está en YouTube? ¿Está en YouTube? Sí, yo las Ah, paso yo todas a intenté YouTube. abrirla desde Teams y no me dejó. Isidora, mira, métete al aula y en el aula aparecen todas las cápsulas y el link directo a YouTube. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Si tiene problemas, mándame un mail y yo te mando en el mail el enlace de YouTube. Ya, Sí, voy a ok. responder lo de la Jocelyn, ¿vale? Antes de comenzar con los tipos de apego. Jocelyn, tu duda es respecto a los factores que afectan la seguridad del apego. Ya, súper buena pregunta. Lo que pasa, Jocelyn, es que justamente pensemos que la teoría del apego nace en un contexto donde se analizaba mucho la relación entre madre e hijo o madre e hija. ¿M? Y en eso empezó a existir una fuerte crítica de estas miradas como muy puestas, muy centradas como en criticar a la madre, ¿no? Así como de que, como por qué sale con apego evitativo. Estoy poniendo un ejemplo, es como, la mamá hizo algo que no debía haber hecho. ¿M? Entonces, justamente los factores que afectan la seguridad en el apego, uno los pudiese pensar como factores más bien contextuales, Jocelyn, como más bien psicosociales. ¿M? Y que de hecho yo ahí te invito como que los linkees, que los vincules con lo que revisamos en Chile Crece Contigo. ¿Sí? Por ejemplo, que la mayoría de las cuidadoras y jefas de hogar son las mujeres, que, no sé, pues está el tema como de la jornada laboral extensa, ciertas condiciones de precariedad, ya sean materiales, ¿verdad?
o simbólica, el tema del desplazamiento, que yo puedo vivir en Puente Alto y trabajo en Maipú, ¿sí? Entonces todos esos factores, Jocelyn, van a afectar, quieralo o no, en la calidad del apego que yo puedo ofrecerle a mi hijo o a mi hija. No es como que yo tenga un problema de base, y de hecho si tú recuerdas como la imagen que había en el PowerPoint, que era una mujer como abrazando a su bebé y con un montón como de mano alrededor, justamente para que una madre pueda desplegar la función materna, lo puede hacer en cualquier momento, por supuesto, pero es bastante más llevable cuando hay un contexto que, que permite que la madre pueda como conectarse con las necesidades de su hijo. Recuerda que el apego tiene que ver mucho con eso, como con la capacidad de poder leer el estado afectivo del otro. Y si yo estoy y tengo 20 minutos para ver a la guagua, ¿verdad? O a mi hijo, claro, está como medio complejo en términos de que lo contextual va a determinar condiciones psíquicas, de poder darme el tiempo y tratar de leer qué es lo que le está pasando, ver cómo lo puedo contener. ¿Mm? ¿Te hace sentido por ahí, Jocelyn? Perfecto, súper. Antes de empezar vamos a hacer un breve repaso de lo que es tipos de apego, ¿ya? Antes de eso, ¿tienen preguntas? Profe, Dígame. en lo personal no entiendo como el modelo operativo interno en cada como tipo de apego. Como que... Hola, profe, ¿me escucha? Espere, que está la Carla primero. Deme un segundito, después usted sigue, ¿ya? ¿Isidora? Como que no sé cómo, o sea, por ejemplo, ya yo pienso en un apego ansioso y no sé cómo es el modelo operativo interno que tiene esa persona. Como que me cuesta como ejemplificarlo. O sea, le Oye, entiendo como sí. la teoría, pero Ajá. no sé cómo ejemplificarlo en cada apego. ¿Carla? Entonces, Sí. sí. Siga, disculpe. Entonces, a lo mejor, profe, bueno, ahora va a ser el resumen. Eh, bueno, va a darle como las características, me imagino, y si es que podemos como abordar en cuanto a las características y así abordar como a lo mejor qué modelo operativo interno podría tener, como cada apego o no. Oye, Carla, primero que todo, me parece que ha estado me parece excelente tu pregunta, está buenísima. Yo ahí lo que te voy a invitar, me parece muy bien también cómo lo proponen, ¿no? Ver los apegos y ver un poquito los modelos operativos internos. Pero justamente yo tengo la impresión de que me lo estás preguntando a propósito del trabajo, ¿no? O sea, sí, es que lo que pasa es que en el trabajo, claro, mientras estaba haciendo el trabajo, es como que trataba de ejemplificarlo y me salió un poco, pero no estoy así como 100% segura ni tampoco confiada en cuanto al modelo interno, porque, o sea, yo veía como el PowerPoint y como que entendía, pero como el ejemplo, como que no podía llegar como al ejemplo. Entonces, claramente si no puedo llegar al ejemplo, no lo entiendo como lo debo hacer. Perfecto. Mira, Carla, yo te propongo lo siguiente. ¿Se ve esto el modelo operativo interno? ¿Se ve para todo? Sí, sí se ve, profe. Ya, mira. Lo que pasa es que yo no le podría caracterizar tal cual el modelo operativo de alguien como por tipo de apego. ¿Por qué? Porque justamente son experiencias muy personales, ¿vale? Lo que sí te puedo ir comentando es que, por ejemplo, mira, vamos a hacer un breve resumen del modelo operativo interno. Están las memorias de las interacciones del día a día, ¿no? Es decir, hay algo de la cotidianidad de la interacción. ¿Mm? Por otro lado, está ahí como asociada a estas interacciones ciertas expectativas de cómo va a responder el otro frente a mi afecto, ¿verdad? Aquí van a ver como acumulación de ciertos eventos y por acá como ciertas acciones, ¿verdad?
que como cierta, como por así decirlo, como cierto guión de cómo actúan las personas a propósito de estas previas interacciones. Un lado de la expectativa y otro lado del guión, ¿sí? Como una suerte de guión. Entonces, Carla, yo no te podría decir, ponte tú, no sé, pues, qué tipo de recuerdos tiene una persona con apego ansioso. O sea, como qué tipo de recuerdo en particular, ¿cachai? Así como, mira, él recuerda que la mamá se acercaba y se alejaba, ¿cachai? Pero lo que sí pudiésemos inferir, por ejemplo, a propósito de que tú hablas del apego ansioso, es que respecto a la expectativa de afecto, es como podemos entender que está esta idea de que la madre o el padre van a estar disponibles no siempre o no de forma contingente al afecto. Y por ahí que pueden haber episodios de como de desborde emocional, ¿sí? No sé si me explico. Y ahí, por ejemplo, si tú quisieses como ocuparlo para el trabajo, pudiese ocupar, no sé, quizá algún tipo de escena donde, por ejemplo, el personaje, no sé, pues estaba como súper invadido por el afecto y el cuidador o la principal figura de apego no estaba disponible, ¿verdad? Y llega un poquito a desfase. Recuerda que una de las características también del tipo de apego ansioso es que, como recuerden que está esto como el ansioso ambivalente, no son cuidadores que no están nunca, ¿verdad? Les voy a poner al tiro el tipo de apego ansioso ambivalente. No son tipos de, o sea, no son padres, ¿verdad? Que nunca estén. Son padres que hay momentos en los cuales están muy presentes, muy, muy presentes, y otros en los cuales están muy alejados. Y eso genera cierta confusión respecto al cómo expresar el afecto, en qué momento lo expreso, con quién lo expreso, ¿sí? Carla, no sé si logré responder tu pregunta. Sí, profe. Como que en realidad no podría como no hay ninguna como característica de por sí por cada apego en el modelo interno. Como que es muy subjetivo, digámoslo así. Claro, exacto. Pero debiese como cumplir con este tipo como de patrón interaccional, por así decirlo. La Isidora tenía una pregunta antes. Isidora Fernández. Ya. Vámonos entonces con los tipos de apego. Recordarles que esto de los tipos de apego aparece muy de la mano con una situación experimental diseñada por Mary Ainsworth, que se llama la situación del extraño, la cual si van a su aula virtual la van a encontrar. Un ejemplo de situación del extraño. Y también, cuando vean el texto que les subí, es de un autor que se llama Wallon y se llama El apego en psicoterapia, van a ver con mayor profundidad los aportes de Mary Ainsworth, que era colaboradora de John Bowlby. Entonces, lo que va a surgir van a ser 3 tipos de patrones conductuales. Y cuando hablamos de patrones de interacción, quiere decir como modos en los cuales se van vinculando el uno con el otro. Recuerden que el apego tiene un montón de funciones, entre ellas tiene que ver con la regulación afectiva, y por otro lado, también con la capacidad de mentalización, es decir, con poder representar mi propio estado mental y poder inferir en el otro un estado mental. Y además, recuerden que el apego sirve como base segura para explorar el mundo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Como en este tipo de apego seguro. Considerando esas 3 patitas, aparecen estos 3 tipos de apego. El primero sería el apego seguro, que es bien interesante, porque no quiero que se queden con la imagen de la que el apego seguro es como la persona que no sufre, el que se vincula, el que llega, no sé, a la fiesta y hola, ¿cómo están? No,
Como que eso no es similar al apego seguro, ¿ya? De hecho tiene ciertas características que son re interesantes. Yo le había dejado un texto del libro de Bowlby, del apego, de la separación afectiva, que hablaba sobre la ansiedad, porque algo que Bowlby va a trabajar mucho es la ansiedad de separación versus, por ejemplo, algo más del área de la psicopatología, que podría ser un trastorno de ansiedad por separación. Como ahí para establecer esa diferencia. Entonces es muy interesante, porque no es que la persona con apego seguro no experimenta ansiedad, yo eso necesito que lo tengas muy claro. No es que no experimenta ansiedad, no es que experimente emociones displacenteras, por supuesto que la experimenta, ¿vale? Vamos a ver ahora unas características. Entonces, primero, exploran rápidamente en presencia de su cuidador primario. ¿Sí? Esta característica del apego de explorar el mundo, los niños, las niñas con apego seguro, ocupan o utilizan al cuidador como base para explorar el ambiente. Y aquí algo re interesante, porque es como, lo hablábamos con un estudiante de la otra sección, de la del jueves, que es como, hay un término que ocupa Winnicott que se llama la capacidad de estar solo, que la capacidad de estar solo como capacidad se desarrolla en la medida en que yo puedo jugar, pero con la presencia de un otro ahí. Es decir, para estar solo y disfrutar de la soledad, en algún punto debía haber introyectado la sensación de estar acompañado por otro y protegido por otro. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando aparece un extraño, estamos pensando en la situación del extraño, ¿no? De la Mary Ainsworth, que está en el aula virtual, lo pueden buscar. Se ponen ansiosos ante la presencia del extraño y tienden a evitarlo al comienzo. ¿Sí? Entonces no es como que llegue y se ve con el extraño, hola, ¿cómo estás? No, es como que primero observan, ven de qué se trata, quién es, cómo se comporta, y ahí ya, bueno, pueden como vincularse un poquito más. También pueden ser se pueden perturbar con las ausencias del cuidador, porque justamente la situación del extraño se le solicita al cuidador en un momento que salga de la situación del box, por ejemplo. Y ellos resienten esa separación, ¿no? No es como que se vaya el cuidador y, ¡ay, qué tranquilo me quedo con el extraño! No, tienen como distintas manifestaciones de ansiedad. Pueden preguntar dónde está la mamá, por ejemplo, que en cuánto más va a volver, se puede quizá ensimismar un poquito en el juego, ¿sí? Y ahí depende mucho también de la interacción del extraño. Y una vez que ingresa el cuidador, es como que rápidamente buscan el contacto. Ya es como que llega la mamá o el papá, es como, ¡ay, sí! Como... eso es re interesante, porque cuando el vínculo se ha afectado en términos, por ejemplo, de intensidad, ¿no? Cuando hay mucho espacio de separación, cuando hay mucho tiempo de separación, los niños pueden resentirlo, e incluso cuando aparece el cuidador, como ser un poquito indiferente a la presencia del cuidador, ¿sí? Todas esas cosas se dedica Bowlby a estudiarla, y por eso que yo le estudié el texto de la separación afectiva, porque si bien, o sea, es un texto muy bonito, porque Bowlby comparte como todas las observaciones que hizo él, de cómo se comportaban los niños frente a ciertos intervalos de tiempo en los cuales los padres o cuidadores se ausentaban. Como ustedes saben, el apego tiene cierta, por así decirlo, cierta dimensión de transgeneracional. Entonces se plantea que en general, cuando un niño tiende a un patrón de apego seguro, es porque los padres también tienen como, o tuvieron como un apego seguro con sus propios padres, ¿sí? ¿Qué pasa con el patrón seguro? Es que aquí hay como alta sensibilidad a las necesidades de los niños. Por eso está muy vinculado a lo que me preguntaba la Jocelyn. Como yo, por ejemplo, estoy jugando, tal persona puede tener como un apego como re seguro y lo quiere fomentar en su hijo, pero si tiene 3 horas para estar con el hijo, porque después se tiene que ir volando al trabajo, porque si no, ¿quién va a sostener la casa? Por supuesto que se va a ver disminuida esa capacidad de contactarse con las necesidades de su hijo. No es que no lo haga,
pero va a estar más cansada, va a estar más agotada, ¿sí? Por eso hay ciertos factores como externos que pueden afectar en el tipo de apego. ¿Mm? Se promueve entonces la expectativa de los infantes de que, miren esto, la desregulación va a ser rápidamente y efectivamente enfrentada. ¿Mm? ¿Sí? Es como el niño va a sentir, o la niña, un estado de estrés, ya sea, llámenla por la emoción displacentera que quieran, angustia, tristeza, rabia, ¿sí? Pero los padres van a poder contactarse efectivamente con eso y responder de forma contingente. ¿Mm? Y por ahí se plantea que, bueno, esto es un proceso intersubjetivo, ¿no? Donde el niño va a conocer la mente del cuidador, va a saber más o menos qué esperarse del cuidador. Bueno, eso pasa en recuerden que una de las gracias del modelo operativo interno es esa, ¿no? Es que hay cierta expectativa de cómo va a funcionar el otro. Solo que en el caso del patrón seguro hay cierta expectativa de que el otro va a estar disponible, del que el cuidador va a estar disponible para el estado afectivo displacentero que pueda experimentar. ¿Mm? Eh, Esto de que el niño consigue conocer la mente, el cuidador, está muy vinculado a lo que hablé hace un ratito de la capacidad de mentalización. En algún punto el niño va a poder inferir adecuadamente a propósito de las conductas, de la actitud, del comportamiento del adulto, va a poder inferir su estado mental. Bueno, de acuerdo a cómo el cuidador intenta comprender y contener el estado mental del niño. Por eso se habla algo como de la intersubjetividad, ¿sí? Hasta acá, chiquillos y chiquillas. Preguntas, comentarios, dudas que tengan. Profe, no entendí bien el punto 2. ¿Me lo podría repetir, porfa? ¿Quién es? ¿Paula? Sí, Paula. Ya, Paula, cuénteme un poquito qué fue lo que no entendió, para yo poder ser más clara con mi explicación. No sé, es que lo leo y como que no lo entiendo. Por eso le pido. No se preocupe, vamos por parte, mira. Promueve la expectativa de que los infantes de que la desregulación será rápidamente y efectivamente enfrentada. ¿Cuál es la parte que ya como empieza a estar rara la reacción? Cuéntame un poquito qué es lo que te... No sé, o sea, no, de verdad que no entiendo el punto 2. Paula, mira, a mí en lo personal, cuando yo no entiendo algo, me ayuda mucho como un ejemplo contrario. Así que te voy a dar un ejemplo contrario a ver si te ayuda Ya, sí, a comprenderlo, por ¿ya? fin. Obvio, ¿no? Y me alegro mucho que lo preguntes, como me interesa que lo tengan claro. Mira, Paula, imagínate yo tengo un apego evitativo, ¿ya? Donde yo siento, creo, experimento que, que ponte tú, si voy, ya, imagínate tengo mucha angustia, me pasó algo súper heavy, estoy angustiada, y ponte tú, ya, estoy con mi pareja y no le quiero decir nada, ¿cachai? Porque mi expectativa es que cuando yo he dicho lo que me angustia, el otro lo minimiza o el otro responde con cierta indiferencia, ¿cachai? Entonces, Ya. sí, Ujú. entonces pongámoslo ahora, como te puse el ejemplo contrario, vámonos a un ejemplo del patrón seguro. Si yo ponte tú siento mucha angustia por algo que, ya imagínate, me dicen, Raiza, no sé, estás despedida, ya, chunga, ya estoy angustiada. Y veo a mi pareja y le digo, ¿sabes qué? No sé, Jaime, Pepito, no sé, me siento súper angustiada porque, ¿cachai? Que parece que no voy a seguir, qué sé yo, el otro año en tal lugar y estoy muy preocupada. Eh, y cuando yo hago ese ejercicio, se pone en juego hartas cosas, Paula, que lo vamos a revisar también. Primero es que yo estoy identificando lo que me pasa. Yo digo, oye, sabes que estoy angustiada, ¿verdad? Se identifica el afecto. Algo que pasa en el patrón seguro. Estoy angustiada por esto, me está pasando esta situación.
que me tiene muy preocupada, y se la estoy comentando a un otro que, según, a propósito de los modelos operativos internos, en mi experiencia más temprana, yo confío en que cuando yo le traigo esto, ponte tú a mi pareja en la actualidad, mi pareja va a decir, chuta, oye, pero qué problema, Raiza, tranquila, ¿sí? ¿Qué es lo que más te preocupa? No, que quizás, no sé, estoy jugando, Paula, que soy quizás mala enfermera, no sé, quizás no soy tan buena en lo que hago. Oye, pero tranquila, si quizás no tiene que ver con eso, quizás tienen que reducir personal. ¿Cachai? ¿O no? Es como que yo comento esto al otro como con la expectativa de que el otro me va a contener, que va a estar ahí. Ah, ya, ahí me queda claro. Gracias, profe. Entonces Paula me dijera, oye, sabes que estoy ocupado, hablemos más tarde, y llega más tarde y no me dice nada, ponte tú. ¿Cachai? Sí, Ya, súper. Paula, ¿se te ocurre a ti otro ejemplo gracias. con lo que te cuento? No sé, no soy muy creativa, pero igual logro comprenderlo. Ya, perfecto. Ya, Sorry. no se preocupe, no se preocupe. ¿Alguien más que tenga dudas? Gracias. Ya voy a seguir. Igual si tienen dudas de antes me avisen. Ya, el apego evitativo. Miren qué interesante. Se ponen en la situación esta del experimento del extraño, de la situación del extraño, se ponen menos ansiosos ante la separación. Entonces, por eso a mí me interesa que lean a Volvi, como el capítulo que les sugerí, creo que en una de las etiquetas que les mandé la semana pasada, que como no sentir ansiedad de separación, disculpen, sentir ansiedad de separación para Volvi no es sinónimo de enfermedad, por el contrario, sentir ansiedad de separación es necesario, porque hay, es como por así decirlo, doy cuenta de lo relevante que es para mí la presencia del otro. ¿Mm? ¿Sí? Ahora, yo lo quiero distinguir de lo que es el trastorno de ansiedad por separación propiamente tal, porque, por ejemplo, los niños, las niñas con trastorno de ansiedad por separación no pueden, no, los papás no pueden ir al baño tranquilos, ¿sí? Pueden incluso tocar la puerta del baño, así, abre, 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 ¿sí? Es como, ese es otro extremo, ¿ya? Volviendo al apego evitativo, entonces no muestran mucha ansiedad de separación. La madre sale y es como, ah, ok, y se puede seguir jugando. Es como Profe, una fuerte indiferencia. Dígame, dígame. Sí. puede ser como un poco el ejemplo como hay veces que cuando uno va a dejar como a los niños, a las niñas al jardín y está como el caso del niño o niña que llora y no deja llorar y la otra que es como, ah, ya, gracias mamá, chao, y sigue jugando. Ese es como el apego evitativo, ¿no? Sí. Oye, y súper buen ejemplo que trae Ignacia, porque de hecho es súper esperable cuando los niños pasan al jardín que estén al menos una semanita ansiosos. ¿Verdad? Es como es esperable que, ay, mamá, pero cuando y después comprenden que la mamá o el papá o el cuidador, la abuelita, el abuelito, vuelve, los vuelve a buscar. Y eso va haciendo que la ansiedad de separación no se vaya, pero que sí disminuya y permita al niño funcionar, jugar, interactuar con otros compañeritos. Y como tú dices, Ignacio, yo creo que sería algo más llamativo si es que tú el primer día dejas al hijo y, ah, chao, como que eso sería más llamativo. ¿Cachai? Sí, estoy muy de acuerdo. En este momento de la situación del extraño, cuando se le pide al cuidador que salga y vuelve, no buscan la proximidad con el cuidador. También es como que apareciese cierta indiferencia. ¿Mm? Y miren esta, puede no preferir al cuidador más que al extraño. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto? Nos habla que los niños con apego evitativo, chiquillos y chiquillas, pueden ser niños o niñas como bien adaptables, pueden ser muy adaptables a situaciones ambientales complejas, ¿sí? Porque es como, con el cuidador o con el extraño van a estar. ¿Mm? Pero ahí encontramos la diferencia como entre lo adaptativo y lo saludable también, ¿sí?
yo lo pienso un poquito, no sé si hay harta gente que tiene experiencias, ponte tú, que los papás, por el trabajo del papá o de la mamá, tienen que irse como a vivir a distintas partes de Chile. Quizá a alguno de ustedes le ha tocado como vivir esa experiencia. Y hay algunos que, por ejemplo, la sufren mucho, es como, ay, no, pero pucha, sí, que eso sería una reacción más esperable, quizás más saludable, porque se hicieron vínculos, ¿verdad? Hubo un sentido de pertenencia, pero hay veces donde eso es tan frecuente que incluso los niños y las niñas como, ah, bueno, nos vamos, chao, ¿sí? Entonces, en el patrón evitativo pueden haber conductas de evitación. Yo acá fui como bien enfática en las cápsulas, porque me pasaba que algunos de ustedes me preguntaban, estoy jugando, como onda, si estoy peleando y me voy, ¿es una conducta de evitación? Onda, disculpen, ¿es un patrón evitativo? No necesariamente. ¿Cachai? Es como, recuerden, ahí hacer esta distinción como entre lo conductual y el modo en que uno regula los afectos. Yo, por ejemplo, no sé, pues si discuto, qué sé yo, voy a jugar con mi pareja, ya. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, yo en este momento prefiero no hablar, me voy a ir a dar una vueltecita. Eso de afuera se puede leer como muy evitativo, pero quizá uno lo está haciendo la razón por la que uno lo hace es porque identifica que uno está transitando un estado afectivo en el cual, si se sigue en ese estado afectivo, pudiese eventualmente decir o hacer cosas que no quieren y que pongan en riesgo el vínculo. ¿Mm? Entonces ahí como ser muy clara con que no toda conducta evitativa es similar o es idem a un patrón evitativo. Lo que sí va a ser muy característico es esta tendencia como a la indiferencia, que queda muy marcado en estas como indicadores, ¿no? No se muestran muy ansiosos cuando el padre o la madre se va, si llegan es como, ok, dale, qué bueno que estés, pero sin buscar tanta proximidad. Entonces hay como una suerte de indiferencia. Y miren qué interesante, está como esto de la excesiva autonomía. Pueden ser personas que tiendan en la vida adulta, por ejemplo, no, si yo me las puedo sola, o yo mis penas me lo paso solo, ¿verdad? Como no necesito mucho de alguien en el sentido afectivo. Pero es interesante porque en algún punto como este ideal de la autonomía es como en respuesta a experiencias de que el otro no va a estar disponible cuando yo esté transitando en un momento de regulación emocional. ¿Se entiende, no? No es como una autonomía basada como en la creencia de que el otro no va a estar muy disponible para mí cuando yo lo necesite efectivamente. Y por eso no le voy a pedir pera al olmo, una cosa así. Por otro lado, el afecto puede parecer sobreinhibido, ¿ya? ¿A qué se refiere esto con sobreinhibido? No es que las personas con patrón evitativo no sientan, por el contrario, pueden sentir y harto. El punto es que se despliegan un montón de recursos. La semana pasada una compañera de usted de la sección del jueves lo vinculaba como a los mecanismos de defensa, que me pareció como bien interesante por parte de la compañera la propuesta, ¿no? Es como siento un afecto y despliego un montón de recursos psíquicos para aplacarlo, ¿ya? Por ende, se traduce como en una falta de expresión de emociones negativas. ¿Mm? No es que no sientan emociones displacenteras, es que estas, por así llamarlo, se reprimen, se inhiben. ¿Mm? A propósito del modelo operativo interno, que sería como en términos de expectativas, de que el otro no va a estar disponible cuando yo transite por alguna de estas emociones. ¿Mm? Y por ahí encontramos muchos adultos que ponte tú con el tema de la psicología misma, como ¿de qué va a servir hablar con alguien lo que me pasa? ¿Cachai? Es como uno lo puede asociar esos discursos a algo muy del patrón evitativo, como ¿de qué me va a servir desahogarme? Desahogar el dolor o la pena que tengo, ¿cuál va a ser la función de eso? Es como que en el patrón evitativo hubiese como una suerte como de degradación de la vida afectiva. No es tan importante el mundo de los afectos. ¿Mm? Hay como esa idea. Y por ende puede tender, por ejemplo, a marcar relaciones como más de lejanía física, pero también de lejanía afectiva, ¿sí?
Y aquí en términos de estilos de crianza, se puede ver, por ejemplo, en padres que han sido más bien indiferentes a los momentos de estrés de sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, que el niño o la niña esté muy angustiado y ya, si no es para tanto, ¿eh? Ya, sécate las lágrimas y sigue tocando el piano, no sé. O padres castigadores en algunos casos, o más bien desviadores de toda expresión de apego, afectos y estrés del infante. ¿Mm? Entonces, en este estilo de apego puede que los padres tengan cierta dificultad para poder generar intimidad afectiva. ¿Mm? A mí me pasa mucho con pacientes adultos, por ejemplo, que uno dice, oye, ¿cómo te vas con tus papás? Bien, perfecto, ¿y comparten? Sí, oye, ¿qué tipo de cosas comparten? Nada, nos quedamos los dos mirando el diario, no sé, es como que, no, y, oye, ¿y le has contado, qué sé yo, que te separaste o que quedaste sin trabajo? No, 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 no le he contado de eso, no, sí. Sí, es como, está esta tendencia a como yo me las puedo yo solo con mi afecto, no tengo que venir a molestar a nadie, a preocupar a nadie. ¿Mm? Y puede ser que, no es que estos padres sean malos, ya es como, sino que hay una tendencia que como que serían padres que les cuesta también como identificar sus propios estados afectivos. A darle cierto valor a lo que es el mundo de los afectos. Entonces es posible que, claro, como tendencia a reaccionar a un modo un poquito retrasado, a destiempo, frente a las respuestas de estrés del niño o de la niña. Hasta acá, preguntas sobre el apego evitativo. Por mi parte no, profe. Ya, gracias, Cristian. Sigamos. Y por otro lado tenemos el apego ansioso ambivalente, que es interesante porque aquí es como que la ansiedad de separación es muy alta, ¿sí? Es como, por ejemplo, llegan en esta de la situación del extraño, llegan y están más pegaditos al cuidador, ¿sí? Es como, pueden haber juguetes quizá a 1 metro, un poco más y no se aproximan, puede como estar muy pegadito a la mamá, por ejemplo. Es como que no se les da mucho el tema de explorar el ambiente. Pueden tender a ser altamente perturbados por la separación, entonces en esta parte en que se les pide a la madre que salga, o al cuidador que salga, ahí no es como en el apego seguro, como, uy, ¿dónde está mi mamá? ¿Y en cuánto viene? Aquí es, guau, ¿verdad? Es como una desregulación emocional importante, ¿sí? Y miren qué interesante, cuando vuelve el cuidador, porque la idea no es exponer al niño así como en una situación traumática tampoco, ¿verdad? Es como si está muy alterado, ¿verdad? Muy desregulado. La idea es que entre rápidamente el cuidador también, ¿no? Es como no vamos a esperar 10 minutos. Y tienen como que llega el cuidador, pero les cuesta reponerse de la situación como de regulación emocional. Entonces pueden seguir como estando agitados, tensos, pueden continuar llorando. Entonces los intentos por contener al niño por parte del cuidador pueden como verse fracasados, ¿sí? Es como que el niño no logra el alivio con la proximidad. Busca rápidamente la proximidad, pero no logra la calma que debiese producir la proximidad con el cuidador. ¿Mm? Por ahí se habla como de esto de que cuando hay desregulación afectiva, luego de un momento, ¿verdad? De cierto tiempo, de cierto rango de tiempo, se debiese volver como una línea base afectiva. Y justamente en personas con apego ansioso ambivalente les cuesta mucho volver a la línea base, que han mucho tiempo tomados por el afecto. ¿Mm? Profe, yo tengo una pregunta. Por favor. Por ejemplo, ¿sabe que esto se puede como, por ejemplo, como pegar, como transferir el apego a otra persona? Por ejemplo, en el sentido de que yo tengo un primo que tiene 2 hijas ¿Ya? y son chiquititas. Una tiene que tener como 3 y la otra 2, una cosa así.
Ajá, Y la cosa es que, por ejemplo, una vez fueron para la casa y yo no las conocíamos nosotros, pues. ajá, Y nos fueron a ver y ellos andaban con las dos y la más grande como que no se acercaba, así como que les daba mi miedo acercarse a nosotros, pues, como a mí o a mi papá. ¿ya? Y la chiquitita como que también, pues, como que veía a la otra así y hacía lo mismo, como que no se escondían, así como que no nos miraban, que estaban todo el Ajá, rato en los brazos de mi primo, po. No se querían ajá. bajar al suelo, como para que no nos acercáramos. Entonces Mm. ahí no sé si es que, por ejemplo, se tiende a dar que como la relación que tienen quizás los papás con las dos niñas es la que genera ese apego, o puede ser también que como que se copie de un hermano o de una hermana. Oye, súper interesante. Se me ocurren tantas cosas que decirte, voy a partir de atrás para adelante y si me pierdo, por favor, recondúceme, ¿ya? Primero, hay algo que Winnicott dice que es tan bonito y que a mí hace mucho sentido en estos años que llevo como trabajando en psicoterapia, que es que Winnicott dice, si una mamá tiene 3 hijos, hay 3 madres. Si un papá tiene 3 hijos, hay 3 padres. Porque si bien ese padre o esa madre en términos de subjetividad es la misma, ¿no? No es lo mismo, hay un montón de variables que juegan como en la, por así llamarlo, en la representación o en lo que uno bien puede denominar como en la figura materna o en la figura paterna. ¿Sí? Entonces uno entre mismos hermanos puede decir, oye, mi mamá, pucha, que era media jodida cuando éramos chicos. ¿En serio puede ser el otro hermano? No, yo encontraba que mi mamá era como demasiado preocupada, como excesivamente, ¿sí? Y otro hermano decir, oye, yo no noté eso, como que esto mi mamá era un poquito despreocupada. Es muy interesante porque, a ver, estoy ahí poniéndole un ejemplo un poquito extremo, ¿no? Pero en algún punto, por eso también se habla de esta noción, Cristian, como de figuras de apego, ¿sí? Más que, porque en la noción de figura tiene que ver con que hay una representación del otro, hay una representación del cuidador, de las interacciones con el cuidador dentro tuyo. ¿Mm? Eso es como primer punto que quisiera como comentar. Lo otro es que yo creo que en el caso de tu sobrinita, de la hijita de tu primo, yo creo que, claro, como la idea de la situación del extraño es que es como súper, es un diseño experimental, ¿cachai? Es como, onda, hay un lugar al cual va la mamá con el cuidador, entra, está como todo medido, ¿cachai? Es como, quizá desde ahí no pudiésemos hacer como gran inferencia del tipo de apego que pueden tener las chiquititas. Pero sí, por ejemplo, algo que puede ser llamativo es, no sé, pues, cuánto tiempo dura esto de estar en los bracitos del papá y por ejemplo, qué sé yo, que pase 1 horita o media horita, ¿verdad? Y como ya, y después de a poquito empezar a jugar, de que si tú no sé, oye, juguemos a esto, como que te vaya evaluando, ¿cachai? Ya, bueno, toma la pelota. Como que en ese caso podríamos hablar quizá algo más de la línea del apego seguro, porque el apego seguro justamente, recuerden, en un primer momento es como bien apegadito también al cuidador, ¿verdad? Y después lo utiliza como base para explorar versus estar, qué sé yo, las 3 horas de visita pegada a los brazos de los papás, claro, eso es como, ahí uno pudiese establecer estas pequeñas distinciones entre tipos de apego. Pero así súper Am, macro, Cristian, súper a lo sí, sí, macro. sí. No, pero igual se entiende, pues. Sí, sí, sí entiendo ahora. Pero es curioso igual. No sé, como que encuentro que es un tema súper interesante, porque yo lo relacionaba, o sea, lo comparaba con la hija de mi primo, esa hija, Ajá, con la hija que tiene como 4 años de una prima mía. ya, Y ella cuando yo la conocí y ya estaba grande, pues. Entonces ya tenía como 4 años, parece que tiene 4 o 5. ajá. Y la cosa es que yo la conocí y le dije, hola, Amanda, ¿cómo estás? Y la empecé a saludar porque hablaba caleta, po. Y pasaron, yo creo que pasaron como 5 minutos y se puso a jugar conmigo, así, después como que me abrazaba, así, se tiraba en mi brazo y todo, po. Mm, Entonces, eh, es curioso. ujú. Sí, no, el apego es muy entretenido, chiquillos, sí. De hecho,
Me encanta esta materia, como que la encuentro muy bonita, muy entretenida. Y yo creo que el texto que les subí ahora les va a gustar también, ¿sí? Como que volví igual un poquito hijo de su época, pues entonces cita y habla y dialoga con Freud y dialoga con otro. En cambio, el texto que les subí ahora, que se llama Apego y Psicoterapia, es mucho más sencillo, mucho más clarito. Yo creo que todo lo que les estoy hablando ahora les va a hacer mucho más sentido con ese texto. Ya, pues sigamos. Dígame. Sí. Lo Daniela. que pasa es que sí, yo también había leído que el tema de los tipos de apego se ve más que nada como al reencontrarse con la madre que en el momento de la separación. Como por ejemplo, no sé, en el apego seguro, el niño tiende como a buscar la proximidad de la madre, pero como, no sé, como encontrarla con felicidad. En cambio, en el evitativo como que no la pesca mucho y en el ansioso como logra calmarse y así. Súper bien, Daniela. Sí, tal cual. No es solamente como cuando se separa el cuidador, sino también cómo responde el niño cuando vuelve. De todas maneras, sí. Sí. Ya, sigamos. Entonces estábamos en el apego ansioso ambivalente, tiende a ser altamente perturbado. Ya, esto ya se los pasé. Ok. Entonces, en términos conductuales, el patrón ansioso ambivalente puede manifestarse en conductas como aferramiento, ¿verdad? Así como estar, de hecho, uno puede ver, por ejemplo, niños que están pegaditos a la mamá, así, ¿verdad? Como a las piernas de la mamá. O me ha pasado con niños que son más hiperactivos, por ejemplo, que se suben arriba de la mamá, son demasiado tiernos, pero como casi como, yo me lo imagino como koalita, así como, como tomaba así de... por un lado, conductas como aferramiento, pero también resistencia, ¿no? Resistencia como a esto del poder explorar, y también pueden como mostrarse algo irritables, ¿sí? Como a los intentos, por ejemplo, de exploración. A la invitación a exploración puede mostrarse como irritable. No, me quiero quedar acá o quiero, ¿sí? Y también puede mostrarse irritable frente a las conductas del cuidador. Así como, no, pero ven, acércate. O, oye, toma, aléjate. Es como, puede mostrarse algo irritable en eso. El afecto, a diferencia del evitativo, está más desinhibido. Si decíamos que el evitativo estaba como hiperregulado, aquí diríamos que está hiporregulado, ¿sí? Es como, hay cierta desinhibición del afecto. Estos estados como de regulación afectiva se puede mostrar, por ejemplo, en rabia, en ansiedad, ¿sí? Puede haber una suerte, a mí me carga la palabra exageración, chiquillos, porque yo soy fiel creedora que en toda manifestación de exageración hay tanto de verdad también, ¿no? Es como el modo en que las personas tienen para manifestar lo que sienten, ¿sí? Pero se habla en la literatura como cierta exageración de los afectos negativos, ¿sí? Así como que se va la mamá y ¡guau! Así como... Y como habíamos hablado, como esta dificultad para la autorregulación, como una vez que están tomados por el afecto, volver a la línea base. Y por ahí aparece esto de que usan al otro como para calmarse. Entonces, aquí pasa algo re interesante, es como para la regulación afectiva, si pensamos en la regulación afectiva como una capacidad psíquica, por supuesto que requiere de un otro, que esté disponible, que nos sepa leer, que reconozca que nos está pasando algo, ¿sí? Que pueda desplegar una serie de conductas, actitudes que nos puedan ayudar a calmarnos, ¿no? Lo que se pone en juego en el ansioso ambivalente es que es como la forma de regulación pasa exclusivamente a través del otro. ¿Se entiende, no? Es como si en el evitativo el otro no estaba ni presente, por así decirlo, para regularse. Aquí es como el otro extremo, es como yo necesito del otro para regularme, si no está el otro me voy, no logro dejar de sentir lo que estoy sintiendo, que es muy, muy molesto. Y por ahí puede ser que tiendan a generar relaciones de tipo más coercitivas, ¿sí? Y también de tipo más demandantes. Cuando hablamos de demandas, chiquillos, al menos en psicología, véanlo así, es como, no sé, ponte tú pacientes que tú ves, qué sé yo, una vez a la semana y te pueden escribir un día X, que a mí me ha pasado, 200 mensajes, ¿cachai? Es como, hay algo muy demandante en eso, ¿sí? Y que responde justamente a un momento de regulación afectiva, po. No es como que lo quieran hacer para molestar, no, esa no es la idea. Lo interesante de pacientes que puedan ser muy demandantes es que
es tanta la angustia que se siente por sentir angustia, que es como si no está el otro, no me calmo, ¿sí? Y por ahí se habla también como de cierta tendencia a externalizar las relaciones, ¿ya? Como, ponte tú, estoy jugando, voy a tomar a ver, a cualquiera que vea, ya, a la Carla, ponte tú, pensemos que la Carla es mi terapeuta, entonces la Carla Guerrero, y yo, no sé, pues, pucha, Carla, como yo te escribí 200 mensajes un sábado en la noche y ni me pescaste, ¿cachai? Como yo no te importo, no te importa lo que me pase, ¿sí? Como que me cuesta mucho a mí decir, oye, wait, como Carla tiene su vida, Carla probablemente no trabaja los sábados en la noche, ¿cachai? Pero insisto, este funcionamiento no es como desde la mala persona que puede ser alguien, por el contrario, es como tanta la desregulación afectiva que me cuesta mirar al otro, me cuesta ver que el otro es distinto a mí, que el otro tiene su propia subjetividad, sus propios tiempos. ¿Mm? Por ahí entonces se habla que el estilo de crianza en este tipo de apego serían muy, por eso se llama ansioso ambivalente. Particularmente esta parte me voy a centrar en la ambivalencia. ¿Mm? La ambivalencia, no, ¿para qué lo voy a explicar yo? Cuéntenme ustedes, ¿qué es la ambivalencia? ¿O qué creen ustedes que es la ambivalencia? Yo tengo entendido que es como, por ejemplo, en el apego, son padres que a veces están presentes en algunas situaciones y en otras no. Perfecto. Deme un ejemplo cotidiano, ni siquiera del niño, como ¿a quién le podría pasar eso? ¿A una pareja puede ser? Dele, ponga el ejemplo de la pareja. No sé, pues por ejemplo, siempre hacen o generalmente tienen tal rutina y un día la rutina se rompe. Ajá. Y generan violencia porque es como está ahí disponible antes para hacer esto y ahora no, como qué pasó. Ajá. Es como ese sentimiento de por qué a veces sí y por qué a veces no. Sí. Muy bien, Isidora. Mira, esto pasa y de hecho tengo entendido, ustedes son más, yo creo que ustedes como generación claramente están más desconstruidas que una, ¿no? Es como una está en proceso de construcción aún, por así decirlo, como ahí ustedes me pueden ayudar un poquito más, echar mano, pero creo que hay un concepto que es como Gastling, puede ser, que es gossip, ahí ustedes ayúdenme, pero que es como, ponte tú, la Isidora me busca, ese, ghosting. Ya, Paula, cuéntanos, ¿qué es el ghosting? Es que no sé si se refiere a eso, pero yo tengo entendido que es como dejar de hablar o desaparecer de la nada y no explicar nada. O sea, eso, no sé si se refiere a eso. Para mí es una forma de ambivalencia, por ejemplo. Como estar, imagínate, chateando con alguien, súper, ¡ay, qué chore! Le contáis todo y de repente desaparece, po. Chuta. ¿Cachai? Es como súper fuerte, porque cómo pasamos de estar súper atento y súper a una de casi ni siquiera ausencia, ¿no? Como que la ausencia uno la entiende. Esto marca una diferencia entre la ausencia y la desaparición, ¿no? Es como, volví a decir que la ausencia es como como que la figura de apego está inaccesible temporalmente. Y la desaparición es que hay una inaccesibilidad que no sabemos cómo circunscribirla en términos de temporalidad. Puede ser un mes, puede ser 2 años, ¿sí? Entonces, gracias, Paula. Claro, ese concepto yo quería decir, como eso puede ser muy ambivalente, ¿no? Como mostrar demasiado interés y después como una desaparición. Y genera mucha confusión, po. ¿Sí? Entonces, algo así pasa en el apego ansioso ambivalente. Pero igual, por ejemplo, puede variar como en los cuidadores, como, no sé si me explico, como, no necesariamente como, no sé, ponte, solo la madre está y no está, sino que quizás puede ser que la madre esté muy presente, pero el padre
no esté tan presente, entonces ahí se haga esa ambivalencia. Mira, qué interesante lo que propones tú, Ignacia. Creo que es temón, porque por un lado habla el tema de las figuras de apego y los tipos de apego, ¿no? Es como, voy a tener un tipo de apego por cómo me vinculo con mi mamá, con mi papá, ¿verdad? Es como trae esa problemática a flote. Pero por otro lado, creo que lo que tú estás planteando es re interesante. Estoy pensando, ¿ustedes vieron Sex Education? Sí, ¿Sí? Sí, Ignacia, ¿la profe. viste tú? Sí, por eso lo estaba Sí, preguntando, porque no te quizá puedo creer. es A ver. que estaba pensando en hacer el trabajo sobre eso. Como, ay, pero es que no, porque voy a spoilear el trabajo quizás. Espolé el trabajo, nomás espoléelo. No, de que, por ejemplo, para mí, por ejemplo, Otis es como un apego ansioso ambivalente, como por lo mismo, porque quizás la mamá estuvo muy presente en un periodo y el papá venía y venía, entonces tenía esa ambivalencia con él y por eso está como muy ligada como su ansiedad hacia el papá y como que ahí se desenvuelve ese personaje. Entonces, como que incluso por eso mismo iba mi pregunta. ¿Sabes qué pensaría yo? Cuando me hablaste de esto, se me vino otro personaje, Sex Education, porque creo que Otis, por el modo en que él manifiesta, en que él se vincula con sus afectos, particularmente me recordaría más un tipo de apego evitativo, Ignacia, como es como que él racionalmente da lugar al afecto de forma racional, pero en lo afectivo él es muy, Mm, le cuesta mucho vincularse, generar intimidad, de hecho, como que al comienzo es con el amigo nomás que tiene, ¿verdad? claro. Pero ¿saben quién pensé yo cuando me diste ese ejemplo? Pensé en ¿cómo se llama este cabro que es como bien errático? Adam, Este Lolito que como que el papá es ultra exigente, que es director del sí, colegio. Adam es el nombre del personaje de él. Cuando tú me diste ese ejemplo o cuando hiciste esa pregunta, yo me recordé más a Adam que a Otis. ¿Sabes por qué? Porque justamente en términos como, es un personaje muy interesante a analizar porque no es que el papá está ausente, el papá es una presencia super yoica, así como por favor, no, ¿verdad? Es como mucho, no le permite a él diferenciarse saludablemente de su papá, ¿verdad? Él tiene que estar respondiendo constantemente a las altas exigencias del padre. ¿M? Pero paralelamente le pasa a este joven, Adam, que tiene una mamá, que si uno mira a esta mamá, es una mamá que es súper conectada con los afectos de su hijo, e incluso una mamá como esta lógica más de postergarse a sí misma, después sufre un cambio, ¿verdad? No quiero entrar en spoiler, pero sufre un cambio sustantivo, ¿no? La mamá, pero en un primer momento ya se muestra muy preocupada de su hijo, de cómo está, de cómo le afecta esta situación y también de su esposo. Entonces yo siento que ahí al Adam se le arma algo más de la línea ambivalente, porque por un lado tiene un papá hiper exigente, hiper crítico, ¿verdad? Y por otro lado una mamá muy dulce, más flexible, más contenedora, y de ahí que se puede armar como un apego más, como más ambivalente. ¿M? Y de hecho, Ignacia, si uno mira a Adam, recuerda que Adam, ponte tú, ¿cómo se llama el amigo de Lotis? Eric, creo, profe, que se llama. El Eric, gracias Rafaela. Con el Eric, ¿se acuerdan que en una como, perdón si hago spoiler, pero es para ejemplificar la materia, eh, como que le da un beso, ¿verdad? Es como, ay, queda el Eric como súper, ay, sí, y después súper indiferente con él, pero está enganchado, es como súper, ¿verdad? Eso es como un comportamiento re ambivalente. No es que Adam no esté interesado en Eric, es que es como hay momentos en los cuales puede demostrar su afecto y momentos en los cuales le genera tanta angustia, tanto temor a ser expuesto que se pega una desaparecida, un ghosting, más o menos, ¿sí? Entonces, yo le hago estos ejemplos con series porque más o menos yo eso les voy a pedir que ustedes hagan en su trabajo. Y por último, para cerrar esta patita, Profe, disculpe, dígame. iba a preguntarle si en el texto que veo ahora tratan el tema de cómo se están los apegos que... Paula, te me cortaste.
Es ghosting, profe. Ghosting. Ghosting. Sí, Ghosting. ghosting. Gracias. Paula, escríbame al chat. Ya, chiquillos, para ir terminando y cerrando el módulo, porque la idea es que nos vayamos a un break y veamos el tema de la evaluación y la calendarización, ¿ya? Entonces, hay como un patrón inconsistente en la crianza, entonces los padres pueden oscilar entre ser súper sobreinvolucrados, meterse en todas las áreas de la vida del niño o la niña, y por otro lado, ser muy indiferentes, ser muy fríos. Por eso se llama ambivalente. ¿Mm? Entonces podría haber un patrón muy inconsistente entre lo verbal y la acción. Ejemplo mítico, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Pero qué raro, a ver, me está diciendo, es decir, le tengo que creer, ¿no? ¿Por qué lo voy a venir a refutar? Le tengo que creer que me está diciendo que no está enojado, pero está haciendo muchas conductas que me da a entender que está muy enojado. Entonces, ¿qué le está pasando? Por eso, esto es un ejemplo del patrón de inconsistencia entre lo verbal y la acción. ¿Sí? Como no tengo pena. ¿Sí? Es confuso, po. Es confuso. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando, o sea, sucede la misma situación de que alguien le pregunta a otra persona si está enojado y esa otra persona lo ignora? Como que no responde a la pregunta. Claro, como que evidentemente está enojado, pero en vez de decirle o el por qué, lo decide ignorar. O sea, me refiero no ignorar sus sentimientos, sino ignorar a la persona con la que está enojada. Ah, ya. Es como que el modo en que yo me enojo es no hablarte más, una cosa así. Claro. Súper, muy interesante esa salida, po. Es súper angustiosa, Paula, es súper angustiosa. A mí me toca atender pacientes adultos que una de las cosas que le angustia mucho a sus padres era que cuando se equivocaban por algo, los papás no le hablaban. Esto que uno llamaba la ley del hielo, ¿no, Paula? Tendríamos que ver, tenemos que evaluar quizá con un poquito más de antecedentes si sería algo más del tipo ansioso ambivalente o del tipo más evitativo, ¿no? Eso te podría decir. Sí, como tenemos que ver si es que en general se le da ese tipo de trato frente a los afectos como la molestia, el enojo, o si es que, por ejemplo, es un momento o una escena y después viene la otra escena de, por ejemplo, de regulación emocional. ¿Sí? Si sucede con frecuencia. Yo diría que el tema de la ley del hielo se puede dar en los dos tipos de apego, insisto en eso, depende si es que está la otra escena. Recuerda que en el ambivalente, si bien pudiese haberlo como dinámicas de en la línea de la ley del hielo, debiesen haber como de la otra dinámica, del sobreinvolucramiento. Yeah. ¿Cachai? Entonces, si no está eso, a mí me iría más por el lado del cuidador, del apego más evitativo. Ok. Sí. Ya pues, entonces aquí para ir cerrando, patrones de alta consistencia entre lo privado y lo social en relación al niño. Y un cuarto grupo, que este lo proponen Main y Solomon. Ay, profe, Sí, sí, sí. ¿Puedo volver a la otra, por fin? Sí, obvio, dígame. Tengo dudas en la última, en los patrones de alta inconsistencia entre lo privado y lo social. Ya. Mira, te voy a poner un ejemplo patognomónico de esto. ¿Les pasó alguna vez tener algún compañero o compañera que veían a la mamá o al papá y uy, parecían como la familia perfecta? Así como una mamá súper dulce, un papá súper preocupado, pero tú veías a tu amigo quejándose constantemente de sus padres, así como, no, que en verdad mis papás son re buena onda cuando estamos afuera, cuando vamos, qué sé yo, a los paseos familiares, a las reuniones, ¿sí? Pero adentro son cosas serias, ¿cachai? A eso se refiere con lo privado y lo social, hay una inconsistencia en eso.
Entonces, pone Ah, tú, ya. yo me puedo mostrar como una mamá súper amorosa con, no sé, con mi hijo, con su amiguito. Chiquillos quieren, qué sé yo, lechecita, tengan, aquí están, y la cuestión, y se van los amigos, ya, sírvete solo. ¿Cachai? Es súper Sí. confuso, po, es confuso. Mm. Gracias, profe. De nada, Isidora. Uy, extrañaba mucho esto, sí, como ir dialogando con ustedes. Bueno, entonces existiría este cuarto grupo, ¿verdad? De Main y Solomón, disculpen, que proponen como este tipo de apego desorganizado. ¿Por qué desorganizado? Porque es como que le exhibe de todo lo que hemos conversado nosotros de los otros tipos de apego, ¿sí? Como que no, en este tipo de apego no es muy fácil encasillarlo, ya sea en un tipo de apego seguro, evitativo o ansioso ambivalente. Pueden presentar de todos, ¿sí? Y en términos de manifestación conductual, pueden variar desde la inmovilización o inhibición hasta, por ejemplo, golpeteo en la cabeza, en las manos, arrancar, escapar, aferrarse de nuevo a alguien, ¿sí? Por eso se llama patrón desorganizado. ¿M? Y se plantea que este tipo de apego está muy presente en niños y niñas que tienen un historial en la temprana infancia de desatención, de abuso sexual o físico, ¿sí? De negligencia, de abandono. ¿M? Y por ahí les voy a dar una pista al grupo del Joaquín Orellana, que justamente los niños con apego, ay, desorganizado pueden presentar conductas de alta protección, ¿sí? Porque de hecho las personas con patrones como desorganizados tienen una habilidad muy desarrollada, que es que están muy atentos al otro. Como tienen estas experiencias como reiteradas o intensas de abandono, negligencia, son muy buenos para leer el ambiente, para ver si el otro necesita, están muy hipervigilantes, muy hiperatentos, ¿sí? Entonces por ahí puede ser que tiendan como quizás, ponte tú no en todos los casos, estoy dándoles como una pista de por dónde lo podrían articular, pero por ahí podría desarrollarse esta conducta más de protección, por ejemplo, hacia alguien que ven más vulnerable, ¿sí? Son mejores leyendo esas claves que niños y niñas que no han transitado por ese tipo de experiencias más dolorosas. ¿Mm? Eso pues. ¿Les parece que vayamos a un break de unos 10 minutos y partamos con la calendarización? Ya. Sí, y ahí les voy a pedir que estemos súper puntuales. Miren, 10 para las 4, ¿les tinca? Ya, Sí, profe. profe. Ya, profe. Porque Ya, ahí yo profe. quiero que tomemos decisiones como a nivel grupal, ¿vale? Como no... Creo que en esto me parece o sea, quiero enfatizar en que si bien yo ya que la calendaricé, tenemos que ver bien el tema de las evaluaciones, pero lo vemos a la vuelta, ¿vale? 10 minutitos. Chao, chao.